Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un viernes más, que ya no sé ni en qué día vivo de la semana, compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo antes de entrar en el libro de Job. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Amén, en definitiva, que nos ayude a ser santos. Uh-huh. Bueno, en el programa pasado comenzábamos con el libro de Job y decíamos que cambiábamos ya los libros poéticos y sapienciales, dejábamos los libros históricos detrás. Los habíamos terminado con el segundo libro de los Macabeos y comenzábamos ahora los libros poéticos y sapienciales. Estuvimos hablando mucho sobre el libro de Job en el programa pasado y decíamos que el libro de Job aborda la explicación teológica del sufrimiento del justo. Y bueno, pues Fabián nos decía pues eso, que al final no termina de responder al sufrimiento, ¿no, Fabián? El libro de Job, eso el libro de Job. Sí. Pero apunta maneras. Apunta maneras como todo el Antiguo Testamento, claro. Apunta a Jesucristo, que es el que de verdad encarna en sí mismo el sufrimiento para redimirlo. Y ahí sí que encontramos la respuesta en la cruz de Cristo. Y, oye, por cierto, es que hay una frase de San Juan de la Cruz que es demoledora, es magistral. Y dice, y él es, claro, en un poema, en la subida al Monte Carmelo, creo que es, y dice, Dios Padre, o sea, el Padre solo tiene una palabra que decir. Jesucristo. Es que esa frase de San Juan de la Cruz no tiene fin. O sea, esa frase no tiene límite. Está todo dicho ahí. El Padre solo tiene una palabra que decir. Jesucristo. Esa frase tan corta da para estar ahí toda la vida, porque no tiene fin el nombre de Jesús. No tiene fin el nombre de Jesús. Jesús, ¿no? No tiene fin, es el misterio, ¿no? Entonces, el Padre solo tiene una palabra que decir. Jesucristo. Bueno, pues aquí todavía no se pronuncia con claridad, entonces hay que esperar a Jesucristo para entender de qué va esto, y no lo entenderemos, sino que viviéndolo, entonces cobraremos una lógica mayor de la que nuestra pregunta tiene, ¿no? Bueno, y también toda nuestra vida debería apuntar a Jesucristo, porque todo lo que estamos viviendo es un camino hacia Jesucristo, para que Jesucristo se revele en nosotros, para que la palabra de Dios, que es Jesucristo, se revele en nosotros, para que Dios pueda llevar a cabo su plan de salvación en cada uno de nosotros. Y dice San Agustín, es que son los grandes, ¿no? Son los grandes. Luego nos perdemos en pequeñitos matices que nos lían un poco, ¿no? Cualquier camino es válido, tal, porque, claro, la cima de la montaña puedes llegar por muchos senderos, tú subes por uno, pero eso no quiere decir que los demás no valgan, y rollos un poco extraños, que están muy de moda. Y San Juan ya sabemos lo que dice de la cruz, ¿no? Místico, estamos hablando de un místico, no de cualquiera de nosotros que dice cositas y queda bonito. No, San Juan de la Cruz, perdón. Y luego San Agustín dice una cosa tremenda. Hay un momento que dice, si no conoces la verdad y no conoces la vida, al menos conoces el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si aún no conoces la verdad y aún no conoces la vida, sí conoces ya el camino. Síguelo y llegarás a la verdad y encontrarás la vida. Impresionante, impresionante. Entonces, eso no. O sea, Jesús
Jesús es infinito. Jesús no tiene límite. Es que es inacabable. Nunca nos lo acabamos a Jesús, ¿no? Y siempre está viniendo. ¿Dónde? En la realidad. Se encarna en todo momento, en toda circunstancia, en todas las cosas y en nuestra vida, ¿no? Para encontrarnos ahí, en la realidad. Entonces, por eso Job no puede dar la respuesta definitiva, pero puede apuntar, porque todo hombre honesto conoce el camino, inconscientemente quizás, pero conoce el camino de la bondad, de la verdad y de la belleza. Claro, lo que pasa es que tenemos el privilegio absoluto de que se nos ha dado a conocer la palabra, el nombre propio de todo eso, que es Jesús. Jesús, que los santos se mueren con esa palabra en la boca. Jesús, los santos mueren pronunciando ese nombre, porque es el nombre, Jesús, ¿no? Jesús, es la llave, es Jesús, ¿no? Impresionante esto. Efectivamente. Bueno, pues en el programa pasado decíamos que el prólogo tiene 3 escenas y estábamos nos quedamos en la segunda escena. La primera escena es la presentación de Job, sus cualidades y sus posesiones, del versículo 1 al 5 del primer capítulo. Y nos decía que Job es un hombre que vive en el país de Uz, que es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Y no solo eso, sino que era el hombre más potentado de todo Oriente. Y leíamos un comentario muy bonito de Ezequiel de Jerusalén que hablaba no solo de cómo la riqueza interior de Job se veía reflejada en toda su riqueza exterior. La segunda escena es el diálogo de Satán con Dios y la prueba a la que somete el justo. Y en el programa pasado veíamos cómo Dios se reunía con Satán y con los ángeles y le decía a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie hay como él en toda la tierra. Es íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. ¿Y qué le respondía a Satán? Le respondía a Satán: sí, es todo eso porque le va muy bien, pero si no le fuera tan bien, en ningún momento seguiría siendo un hombre fiel. Y bueno, le tienta, entre comillas, y el caso es que el Señor le dice a Satán: mira, en tus manos dejo cuanto posee, pero a él no le toques. Toca lo que posee y ya verás cómo seguirá siendo un hombre completamente fiel. Y ahora vamos a leer los versículos 13 al 19 del capítulo 1, en el que nos narran cómo el demonio se va a encargar de destruir los bienes de Job. No a Job, porque tenía prohibido tocar su vida, pero cómo va a destruir todos sus bienes para probar que Job es un hombre fiel, porque le va muy bien. Ya veremos si sigue siendo fiel cuando haya perdido todo. Un día en que los hijos y las hijas de Job comían y bebían en casa del hermano mayor, se presentó ante Job un mensajero y le dijo: estaban los bueyes arando y las asnas pastando al lado, cuando unos sabeos los asaltaron y se los llevaron. Pasaron a cuchillo a los criados y solo yo pude escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: un rayo ha caído del cielo, ha abrasado rebaños y criados y los ha destruido. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: los caldeos divididos en 3 grupos se han lanzado sobre los camellos y se los han llevado, pasando a cuchillo a los criados. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, se levantó un viento muy fuerte del desierto y arremetió sobre las 4 esquinas de la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes sepultándolos. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Pues la ejecución de los planes de Satán se lleva a cabo en un solo día. Hay 4 intervenciones y cada una es más severa que la anterior, y todas ellas son comunicadas a Job por un superviviente único. Primero,
Le desaparecen los bueyes y los asnos, luego los rebaños, a continuación los camellos y por último los hijos. Job se queda totalmente sin posesiones, pero no solo eso, no solo se queda sin posesiones, sino que se queda sin posibilidad de adquirirlas de nuevo porque no sobrevive su descendencia. Entonces Job ha pasado instantáneamente, en un solo día, de ser una persona honorable y rica a un hombre en estado lastimoso y miserable. Aquí empieza la faena. Aquí empieza la faena. Y entonces es lo que le dice el demonio. Ya veremos ahora si eso es porque era muy rico, porque tenía muchas cosas, porque le iba muy bien y claro, así es muy fácil mantenerse fiel. Pero ya vamos a ver ahora. O sea, es que es imposible que se siga manteniendo fiel. Y vamos a continuar con los versículos 20 al 22 del capítulo 1. Se levantó Job, se rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza en señal de duelo. Luego se postró en tierra, en adoración, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni cometió necedad alguna contra Dios. Bueno, en fin, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es como para escribir esta frase y colgarla en la cocina, vamos. Sí. Y todos los días, mientras desayunas, comes y cenas, te la lees unas cuantas veces, porque Job aquí lo que está experimentando es la desnudez total del ser humano y la soberanía absoluta del Señor, que es el único con poder para dar y quitar. Es que no es el demonio, es el Señor, porque el demonio no tiene poder, o sea, tiene un poder que está supeditado a lo que Dios le permite y ya está. ¿Y qué hace Job? Manifiesta su rendidísima aceptación de la voluntad divina y nos dice: debemos someternos a la voluntad de Dios y darle gracias por todo, aún por las aflicciones. Y esto es importantísimo y esto es algo que nos cuesta muchísimo, bueno, por lo menos a mí. Claro, cuando todo te sale bien, o cuando te toca la lotería, o cuando tu hijo resulta que de repente le dan un trabajo maravilloso, o pues enseguida es todo gracias, Señor, gracias. Pero claro, si un día te arruinas o si un día te atropella un coche, pues es muy difícil decir gracias, Señor, gracias por la ruina, gracias por... Es difícil. Yo no digo que no se pueda conseguir, pero claro, eso va contra nos sacude muchísimo. Voy a leer un comentario de Lagrange que dice: no hay fe más grande y viva que la de quien cree que Dios dispone todo para nuestro bien espiritual. Cuando parece que nos destruye y trastorna nuestros mejores planes, cuando permite que nos calumnien, cuando altera nuestra salud de un modo irremediable o permite cosas aún más dolorosas. Es muy difícil, Fabián. El otro día cayó en mis manos la referencia todavía no lo he leído, pero ya lo tengo, se llama Aunque camine por valles oscuros, que son el relato que hace, y el subtítulo es Un jesuita en el Gulag. Es las memorias de un jesuita de los de lo que siempre fue la Compañía de Jesús, ¿no? Los grandes padres jesuitas, ¿no? Y este era un americano descendiente de polacos, un tío extraordinario, una cosa preciosa la vida de este hombre. Y se pasó 20 y pico años en los Gulag. El único ser humano que ha sobrevivido a 5 años de aislamiento en un Gulag. Todos morían. Y este es el único que sobrevivió de todos los que hubo en los Gulag, ¿no? Bueno, pues el padre Ciszek, o algo así, porque el apellido es como polaco, ¿no? Decía, era un tío con un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces el tío cuando salió de los Gulag y tal, y volvió a Estados Unidos, y le preguntaban, bueno, ¿y usted? Y dice, pues tengo que deciros una cosa. Nunca he sido tan libre como allí. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el que
no tenía alternativa. O me desesperaba o claudicaba definitivamente a la voluntad de Dios sobre mí. Y en cuanto eso se produjo, descubrí un nivel de libertad que jamás había experimentado antes. Y desde ese día soy un hombre distinto. Impresionante, impresionante, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está diciendo Lagrange, que también las pasó canutas, el hombre. Y ahora la providencia en medio de tanto dolor, de tanta persecución, de tanta traición, como todos estos han padecido, ¿no? Dentro de la propia Iglesia, no solo fuera, ¿no? De los enemigos de dentro. Claro, es que estos juegan a otro rollo. Pero estos sí que entienden de lo que va el asunto. Entonces ya están en la respuesta a la pregunta. Y se les nota, porque emana de ellos una luz de la purificación, una luz de la transformación, ¿no? Donde se nota, se palpa lo que nuestros oídos oyeron, nuestros ojos vieron, nuestras manos tocaron, que dice San Juan, ¿no? El verbo, porque el verbo se hizo carne, el verbo de la vida que nos mostró el verdadero rostro de Dios, ¿no? Pues estos tíos lo han visto, lo han tocado, lo han oído y lo comunican con su ser. Y Cristo se transparenta a través de ellos, ¿no? Que es de lo que se trata, es de lo que estamos llamados nosotros a ser también, ¿no? Y bueno, pues por aquí es de lo que estamos hablando, que no es moco de pavo. Desde luego. Pues eso, Job, lejos de maldecir al Señor como preveía Satán, le bendice abiertamente. Y el autor sagrado dictamina a su favor señalando que ni pecó ni cometió necedad, que Satán se había equivocado. Lo dice en el versículo 22. En todo esto, Job no pecó ni cometió necedad alguna contra Dios. Vamos a leer un comentario de Siquio de Jerusalén. Job no pecó contra Dios, es decir, quien estaba limpio de pecados de palabra o pensamiento, dio gracias a Dios con sus palabras en conformidad con sus pensamientos. En efecto, no cometió necedad alguna contra Dios, es decir, Job no acusó a la voluntad de Dios ni despreció el plan salvífico del Creador, y no percibió ninguna locura en lo que le había sucedido. Dicho de otro modo, no pensó que los justos son entregados en manos de pecadores. Pues Job expresa una fe profundísima en el Dios de la alianza, un acatamiento sincero de los designios salvíficos, y esto descoloca totalmente a Satán, que claro, esto es que este es Satán, ¿no? No, es que no le piensa, bueno, es que claro, no he ido yo muy lejos, es que vamos a seguir dándole porque es imposible que esta persona mantenga su fidelidad a Dios, o sea, el mal esto no lo entiende. Y vamos a leer los versículos, pasamos ya al capítulo 2, vamos a ver ahora las úlceras de Job y vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 2. Sucedió otro día que los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor y vino también Satán entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y le respondió Satán, de dar vueltas por la tierra, recorriéndola entera. El Señor entonces le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie hay como él en la tierra. Es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Todavía se mantiene firme en su integridad, a pesar de que me has incitado a destruirlo sin motivo. Pero Satán contestó, piel por piel. Todo lo que tiene el hombre lo daría por su vida. Pero bastará con extender su mano y tocar su carne o sus huesos para que te maldiga en tu cara. Y le dijo el Señor a Satán, mira, te lo dejo en tus manos. Eso sí, has de respetar su vida. Claro, es que Satán no lo entiende. O sea, Satán, que odia profundamente a Dios, que es que le produce náuseas, y que odia a los hombres, o sea, no entiende la ecuación, o sea, no entiende cómo un hombre al que le vienen los males puede seguir bendiciendo a Dios. Y antes de continuar, hay aquí un comentario muy bonito de San Juan Crisóstomo que habla del deber de los ángeles, y me gustaría mucho leerlo porque hablamos muchas veces de Satán, pero no hablamos, Satán es un ángel caído, pero no hablamos de los ángeles que no cayeron. Y vamos a leer este comentario de San Juan Crisóstomo.
¿Por qué el texto sagrado presenta a los ángeles haciendo su servicio de cada día? Para que aprendamos que los acontecimientos actuales no están fuera de la providencia, sino que los ángeles llevan cuenta de todo lo que sucede a diario, y que cotidianamente son enviados con encargos especiales, aunque nosotros no lo sepamos. Para esto han sido creados, esta es su tarea, como dice el bienaventurado Pablo, enviados para asistir a aquellos que han de heredar la salvación. Y el diablo se dice en medio de ellos: ¿ves con qué fin están presentes los ángeles y con qué fin está Satán? Aquellos para servir, este para tentar, aquellos para administrar nuestros asuntos, este para torcerlos. ¿Por qué Satanás es interrogado de nuevo delante de los propios ángeles? Necesariamente porque había dicho delante de ellos: con golpe seguro él te maldecirá en la cara. Oh naturaleza insolente, se atrevió nuevamente a venir. Bueno, es un comentario, yo creo, Fabián, muy bonito de los ángeles que muchas veces se nos olvidan que existen. Dice aquí: cotidianamente son enviados con encargos especiales, aunque nosotros no lo sepamos. Y esos encargos son para nosotros, para nuestro bien. De ahí la importancia de recurrir a ellos, porque para eso han sido creados, como dice San Pablo, ¿no? Enviados para asistir a aquellos que han de heredar la salvación. Están para asistirnos. Sí, sí. Y de hecho, bueno, pues hay gente, personas y santos que han tenido, ¿no?, las gracias de poder reconocerlos. Y los ángeles se les hacen presentes, de modo que ellos los pueden percibir, ¿no? Y es no solo los espíritus impuros, que también hay gente que tiene esos carismas, ¿no?, sino los ángeles que han permanecido fieles. Y claro, es que hablamos de estas cosas como si fueran cuentecitos, ¿no? Pero es que la verdad es increíble y la realidad supera incluso a la ficción, ¿no? Que nosotros no los podamos percibir habitualmente no significa que no existan y que no estén actuando, ¿no? Entonces, joder, eso te abre un panorama muy impresionante, ¿no? De lo que es la realidad de suyo, ¿no? Que es enorme, ¿no? Entonces, no para poner en valor también lo que nosotros percibimos. Si lo que nosotros percibimos es parte de la realidad y lo que no percibimos la supera, pues esto que percibimos nosotros tiene mucho valor, porque forma parte de la realidad completa, ¿no?, que Dios quiere. Y que cuando nos veamos tentados, que sepamos acudir a los ángeles, sobre todo a nuestro ángel de la guarda, y que cuando veamos que nuestros asuntos se nos tuercen, que nos acordemos de los ángeles que están ahí para enderezar nuestros asuntos, para sostenernos, para servirnos y para ayudarnos. Bueno, pues Satán propone una prueba definitiva, que es una úlcera maligna, terrible y vergonzante, que llevará consigo el aislamiento del enfermo, en este caso el aislamiento de Job. Y es que yo he intentado, vamos a ver, hay tantos comentarios de los padres que no podemos estar todo el programa leyendo comentarios de los padres, y me he dejado fuera muchísimos comentarios maravillosos, pero es que los que estamos leyendo es que ya no los podemos dejar fuera. Este es de Juliano de Eclana. Como el diablo no veía que con el golpe de la primera tentación hubiera derribado la constancia del santo varón, viene de nuevo a la presencia de Dios, casi alegando que las cosas con las que Job había sido tentado no eran grandes, y dice que debía ser probado no con cosas exteriores, sino con aquellas que tocasen a su propia persona. En efecto, añade que Job, como suelen hacer todos los hombres, había soportado con disimulo la pérdida de los bienes, para no poner en peligro su salvación, hablando ofensivamente contra Dios. Pues es frecuente en los hombres librarse de pérdidas mayores con daños menores, e incluso a veces poniendo delante la mano, salvar la propia cabeza, cuando la salvación está en peligro. Pues eso. Vamos a hacer un descanso y luego continuamos.
Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos comentando la destrucción por parte de Satán, primero de los bienes de Job, para querer probar que la fidelidad de Job se mantenía porque se mantenían sus bienes, y una vez que acaba en un solo día con todos sus bienes y ve como Dios ve como Job no solo continúa siendo fiel a Dios, sino que además le bendice después de haber perdido todo, pues claro, el demonio estaba horrorizado y le dice a Dios, bueno, sigue manteniéndose fiel a pesar de haber perdido todos sus bienes, pero estoy seguro de que si pierde su salud va a acabar siendo infiel y va a acabar maldiciendo a Dios. Así que vamos a ver cómo ahora Satán va a herir a Job con una úlcera maligna. Vamos a leer los versículos 7 al 10 del capítulo 2. Satán salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una úlcera maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job se rascaba con un trozo de teja, sentado entre cenizas. Su propia mujer le decía: ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondía: hablas como la más necia de las mujeres. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar también los males? Y en todo esto tampoco pecó Job con sus labios. Bueno, pues fíjate, una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Ya la cosa ya no es solo los bienes, ya no es solo los hijos, sino que ahora le ataca en su propio cuerpo, que es debía ser horrible, ¿no? La úlcera. Es muy llamativo porque hay una santa del siglo XIX que se llama Santa Mariam de Jesús crucificado, que es una palestina, una cosa increíble la vida de esta mujer. Bueno, pues hay un momento en el que hay una escena parecida, ¿no? Y como ella es palestina, pues también lo relata a su padre espiritual en estos términos, un poco como el libro de Job, ¿no? En el que habla de que ha habido una conversación en la que el maligno le ha pedido a Dios, es al revés, es el Señor el que le comunica a ella que va a concederle a Satanás poseerla, porque para eso, ¿no? Porque Satanás quiere poseerla para obligarla a maldecir a Dios, y entonces durante 40 días el Señor permite que Mariam de Jesús crucificado sea poseída por Satanás. Y a los 5 días de estar poseída, su director espiritual, en fin, ella consiente a la posesión, y entonces, por amor a Dios, y entonces a los 5 días su director espiritual y otro sacerdote, exorcista, que nombrados por el obispo la van a atender durante este tiempo, pues entonces en los exorcismos grita, el maligno grita y dice: sacadme de aquí. Y entonces le obligan a decir por qué. En el nombre de Jesús, di por qué, ¿no? Te obligo a confesar por qué quieres salir. Y entonces la respuesta es porque, en los exorcismos se sabe que a través de las personas poseídas los espíritus hablan, ¿no? Y entonces cuando se les obliga y tal, pues acaban diciendo la verdad, al menos parte de la verdad progresivamente, y entonces al final se les obliga, se les reduce y se les... entonces, como hacía Jesús, ¿no? Les saca toda la info y los expulsa. Pues así hacen también en el exorcismo en la iglesia. Entonces resulta que él dice: sacadme de aquí, no puedo más, porque no soporto estar... Una posesión implica, el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Todo en uno. Entonces, la posesión alcanza el nivel físico, el cuerpo,
y alcanza el nivel del alma, neumático, noético, el nivel de la voluntad, de las capacidades intelectuales, afectivas, etcétera. Pero no alcanza el espíritu, lo que se suele llamar a veces vulgarmente el alma, ¿no? El espíritu, que es la unión con Dios, el punto donde solo Dios entra, el interior de la conciencia, ahí el maligno no tiene autoridad para entrar, claro. Entonces solo se puede quedar en el cuerpo y en el alma, en la nube, ¿no? Entonces resulta que dice, no puedo soportar estar más dentro de esta persona porque no hace más que alabar a Dios, estando poseída. Solo alaba a Dios y está sacando a tal cantidad de almas del purgatorio que yo esto no lo puedo consentir. Sufro estar encerrado en un alma que alaba a Dios. Y además está consiguiendo que muchas almas del purgatorio sean finalmente liberadas. Entonces quería salir y el exorcismo se convirtió en una oración de obligar al enemigo a permanecer los 40 días. Es al revés de todos los exorcismos. ¿Por qué? Por el fruto que estaba dando Santa Marian de Jesús crucificado, ¿no? O sea, es la identificación absoluta con Jesucristo, ¿no? Estar bajo los efectos del pecado, que es la posesión diabólica. Y allí acontece la redención. Y entonces la cruz del Señor estaba haciéndose presente en Santa Marian de Jesús crucificado y los efectos de la redención estaban liberando a tantos, ¿no? Entonces, bueno, y nos lo cuenta en este lenguaje semita, como que ha habido una conversación, ¿no?, de pedir permiso entre Satán y el Señor, cosa que obviamente el mundo espiritual no funciona así, pero para explicarnos, los humanos, necesitamos usar este lenguaje, como en el libro de Job. Bueno, pues ahora después de todo esto que has contado tan maravilloso de esta santa, yo ahora me abajo y hablo de la mujer, que le dice, ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una fenómena, ¿eh? Bueno, la pobre, pues lo que hacemos todos, ¿no? Y le responde Job, hablas como la más necia de las mujeres, y te acuerdas ahí de las vírgenes necias que no se condenaron porque fueran unas frescas, ni se condenaron por necias. Porque al final necia es nesciare, o sea, no sabe, no conoce a quién, no conoce a Dios, por no conocer a Dios, por no abrir el corazón al Espíritu Santo, por no dejar acoger a ¿Y qué es lo opuesto a la necedad? La sabiduría. Exacto, o también la inteligencia. En el Evangelio de Marcos, hay un momento en que hay un escriba, están tentando a Jesús, usa esa palabra San Marcos, tentando, queriendo que caiga en pecado, que tropiece significa, ¿no? El pecado, que tropiece Jesús, para poder acusarlo con la ley en la mano y condenarlo a la muerte definitivamente, que lo están buscando, ¿no? Entonces, bueno, que si hay que pagar el tributo al César, que si los muertos resucitan o no, esa que se casa con 7 hermanos que mueren uno detrás de otro, al final en el cielo con quién va a ser marido, ¿no? Y entonces, ¿mujer de quién? Y entonces Jesús, no os enteréis de nada, queréis cazarme, en realidad son preguntas vacías y capciosas para ver si caigo y tal. Y entonces dice el Evangelio de Marcos que hay allí un escriba que está en medio de todo ese jaleo y busca la verdad. Es un filósofo, busca la verdad de verdad, no está ahí en el rollete de los demás. Entonces el tío está intrigado y se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces Jesús le responde, escucha Israel, tacatá, tacatá, amarás al Señor tu Dios y al prójimo. Estos dos son el mayor mandamiento, ¿no? Y el escriba le responde y dice, cierto, tienes razón. Entonces Jesús se le queda mirando y le dice, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? O sea que incluso entre los escribas es posible estar herido por la pasión por la verdad y que hay Dios entre en ti, ¿no? Y entonces le dice, has hablado con inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia en latín? Intellegere, ¿no? Interlegere, leer entre líneas, es decir, captar la realidad, lo que está pasando de verdad en los acontecimientos. Eso es la inteligencia. Por eso alguien inteligente se adapta a la realidad, la transforma y sirve al bien, a la verdad, a la belleza, con lo que está sucediendo. Es una persona inteligente, ¿no? Y el necio es el que no sabe interpretar, entender lo que está ocurriendo, entonces se pierde y cae torpemente
porque es necio, no entiende y por lo tanto no colabora, no reacciona a lo que realmente está sucediendo. Y torpe en la vida, ¿no? Eso es un necio. Entonces, esta respuesta de la mujer de Job es necia y se pierde, cae en la desesperación, maldice y muérete. Esa es la desesperación, ¿no? Que es lo que dice el maligno, ¿eh? A tantos, por desgracia, que tiene tantos poder ahora para alcanzar a tantos con la tentación del suicidio, maldice y muérete, ¿no? El necio por excelencia, Satanás, que tiene más capacidad en principio, ¿no?, que nosotros, y sin embargo su inteligencia se ha convertido en torpeza, ¿no? Maldice y piérdete, muérete de una vez, ¿no? No entiende nada, no entiende nada. Y sin embargo, bendita tú entre todas las mujeres, dice Gabriel, a la Virgen, a la esposa, a la nueva Eva, ¿no? Bendita tú entre todas. ¿Por qué? Porque has entendido, porque has dicho que sí. Has entendido lo que se te estaba pidiendo, lo que estaba sucediendo y has respondido bien. Has dicho, he aquí la esclava del Señor, fiat, hágase en mí, según tu palabra, ¿no? Esta es la sabiduría, esta es la inteligencia de la Biblia, esta es la salvación, esto es un sabio, ¿no? Es que esto es impresionante. Porque ante el dolor y el sufrimiento podemos caer en la necedad, maldice y muérete, o en la sabiduría, hágase en mí, según tu palabra, Padre, no mi voluntad sino la tuya. Y entonces el Padre glorificó al Hijo resucitándolo de entre los muertos. Y se cumplió la redención y el Señor se manifestó en su gloria, ¿no? Jesús. Bueno, pues esto es la opción de cada uno de nosotros. Que como comentábamos en un programa anterior, en el programa anterior, la diferencia entre el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? Cómo afrontamos el dolor. Entonces, a Job, el demonio ya ha acabado con todos sus bienes, no solo con todos sus bienes materiales, sino también con todos sus hijos. Ahora le hiere con una úlcera maligna y además tenemos a la mujer. Es incluso despreciado por su mujer. Vamos a leer este comentario de Esiquio de Jerusalén. Como el traidor había sido vencido en todas las batallas y había fracasado en todas sus tentativas, había sido obstaculizado en todos sus enredos, todas sus redes habían sido hechas añicos y había perdido en todas sus estratagemas, después de haber destruido los bienes de Job, después de la muerte de sus numerosos hijos, después de haber lastimado con golpes su cuerpo, como último recurso, y como el diablo lo pensaba, el más lacerante de todos, enfrentó a Job con su propia esposa. Sí, porque si estás mal, pero tu esposa te ayuda, pero ya lo último que te queda, pero ya no le quedan hijos, no le queda nada, le queda su esposa. Cuidado, ¿eh? Enfrentó a Job con su propia esposa. Fíjate. ¿Cuál es la batalla que se está librando ahora mismo en todas partes? Contra la mujer la y la familia. Correcto, que no son sobre todo los hijos, sino el matrimonio entre el esposo y la esposa. Uh-huh. Ojo, ¿eh? Esto es muy serio, ¿eh? El último combate, la familia. Que no son los hijos, en primer lugar, sino la comunión sacramental entre el esposo y la esposa, ¿eh? Muy heavy esto, ¿eh? Sí. Que esto es ahora, ¿eh? Lo dijo la Virgen en Fátima, que la última batalla del demonio sería contra la mujer y la familia. Pues aquí vemos el proceso que sigue el propio maligno, ¿no? El traidor, dice, sí. Pues ahí contra el matrimonio. Bueno, pues la reacción de Job es admirable y refleja no solo su virtud, sino sobre todo su sabiduría, porque tilda de necia y no de malvada a su mujer. Esto es importante, no le dice eres malvada, no, eres necia. No la maldice, exacto. La corrige. Sí, exacto, porque la necedad, como hemos dicho, según la Biblia, es impiedad. La necedad es impiedad, porque es no conocer a Dios, no conocer las cosas de Dios. Entonces, si no se conocen las cosas de Dios, si no se conoce a Dios, pues no puedes ser una persona pía, porque no conoces. ¿Qué es no la piedad? sabes. ¿Qué es la piedad? Es saberse hijo. Es la piedad, la pietas latina. La piedad es saberse hijo. Entonces, por eso a la patria y a los padres se les debe piedad.
que es una virtud absolutamente denostada y perdida en nuestra sociedad, obviamente, porque si no, no estaríamos en la ruina como estamos, ¿no? La patria y los padres. Entonces, la pietas, ¿no? Y soy hijo de Dios. El padre Chistik, este polaco, el padre jesuita, este heroico, que vivió en los gulag de Stalin, el día, eso, ¿no? El día que me sometí completamente a la voluntad de Dios, ese día descubrí la verdadera libertad y me convertí en un hombre distinto. En un gulag. Y dice, porque descubrí, experimenté, esto es como dice el padre Ignacio, ¿no? El fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio. Descubrí, experimenté que era verdad, que Dios está en todas las cosas. Pero el padre Chistik descubrió esto en un gulag soviético. Dios está en todas las cosas. Y como están todas las cosas, me está amando en todos los sufrimientos. Solo cabe de mí responder a su voluntad. Y entonces descubrí una libertad superior. Esto es la inteligencia de la Biblia. Esto es la Virgen. Efectivamente. Esto es Jesús. Efectivamente. Pues Job muestra lo incoherente de la conducta de su mujer con una máxima propia de un sabio. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar también los males? Que lo comentábamos también en el programa pasado. O sea, cuando Dios nos manda bienes, bendito sea Dios, qué maravilla, qué tal. Pero cuando tenemos los males delante, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no lo entiendo, ta. Y en esto consiste todo, en saber que nada nos llega sin que Dios lo permita, que Él, que todo lo dispuso, ha destinado desde la eternidad una cruz a los que le aman. Y es que es así, o sea, es que no hay, y ha decidido despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre por medio del hombre nuevo, por medio de la gracia y mantenernos en ella por medio de la paciencia en las tribulaciones, es decir, por medio de la fidelidad. Y entonces, ¿quién, sabiendo todo esto, se atreverá a huir de los padecimientos y mirarlos con horror? Porque estos nos están destinados como una gracia por la infinita bondad de Dios. Todo muy bonito, pero ahora vívelo. Claro, pero es posible, ¿eh? Ah, claro que es posible. Porque ahí están los santos. Es que Dios no es masoquista. Claro. Ah, claro que es posible. Claro, porque si no, Dios no nos mandaría las cosas que nos manda. Y claro que es posible. Y ahí están los santos, como acabas de decir. Pero es que la santidad es muy dura. Sí, pero yo no conozco ningún caso de ningún santo que se arrepienta. Ah, no. Es muy dura llegar ahí. Luego es una maravilla. Claro. Sí, pero adquieren una capacidad, una inteligencia para entender la realidad superior a la nuestra. Entonces, ninguno se arrepiente de estar donde está. No, pero es muy duro. Muy duro. Es como cuando... Y cuando estamos sin purificar, que es nuestro caso, querida Beatriz y yo, del todo por lo menos, tú estás más purificada que yo. Bueno. Pues resulta que nos parece una montaña inabarcable, inalcanzable, subir hasta ahí. Claro, pero vamos a ver, tú dices, los santos están encantados, ¿no? de haber seguido ese camino, ¿vale? Muy bien, pero el camino es muy duro, o sea, es como cuando una persona entrega su vida a Dios, o sea, deja todo atrás, es muy duro. Luego, claro, cuando ya pasan unos años, cuando sigues siendo fiel, cuando entonces dices, qué feliz soy, sí, claro, sí, pero es muy duro, o sea, cuesta mucho. Sí, en medio del sufrimiento, y del dolor. Sufrimiento. Sí. Yo, por ejemplo, ahora tengo en mente, porque no sé por qué me venía a la mente, bueno, tantos santos, ¿no? Pero la hermana Claire, que está en proceso de beatificación, sierva del hogar de la madre, esa chica tenía un futuro mundanamente hablando, era una persona que quería ser actriz y lo tenía en el futuro en sus manos, posibilidades, y mundanamente hablando dices, pero ¿cómo puede dejar una carrera brillante de actriz para meterse en un sitio que va a ser más pobre que las ratas? Que, o sea, es muy duro.
pero claro, luego cuando muere en el terremoto en Ecuador y cuando está en proceso de beatificación y cuando encontró al Señor en la cruz y cuando se abrazó a él, pues claro que pues mucho más feliz que la que hubiera seguido, que si hubiera seguido el camino del mundo, estrellato, sí. Del estrellato, hombre, claro, pero es muy duro. Es muy duro, pero es mucho mejor. Sí, y en los matrimonios lo ves, es que es muy duro pedir perdón, es muy duro abrazar a una persona que te ha sido infiel, es muy duro perdonar muchas cosas, es muy duro decir yo doy tu vida por ti y a lo mejor tú eres un alcohólico o eres un drogadicto, todo eso es muy duro. Bueno, y cuando una madre con 28 años ha perdido a 3 hijos recién nacidos, en el parto los pierde, y ella renuncia a una terapia contra el cáncer para que su 4.º hijo pueda nacer bien, sin efectos de las terapias, ¿no? Y cuando ya van a querer salvarla a ella, ya llegan tarde y se muere. Estoy hablando de Chiara Corbella Petrillo, que hay una biografía ya en español sobre ella, hecha por unos amigos de ellos, que se llama Nacemos para no morir nunca. Altísimamente recomendable. Una chica que murió hace unos años. Italiana, está en proceso también de beatificación. Y hay un momento en que su marido, el pobre, que también tiene una historia muy interesante, está en el libro escrito, de purificación, se acerca a su mujer ya en el lecho de muerte, una cosa tremenda, la muerte de esta mujer, súper farragoso y doloroso, pero le pregunta él a ella, Chiara, ¿de verdad la cruz es tan dulce como dicen? Y ella le responde como pudo, porque además le habían cortado parte de la lengua, porque tenía, en fin, una cosa tremenda. Y ella le responde, sí, la verdad. Es impresionante, hombre. Claro, es maravilloso. Pues a esto estamos... No, pero es tremendo. Sí, pero a esto estamos llamados todos, pero con los ojos del mundo dices que horror. Una pirada, vamos, claro. Una pirada, claro que sí. Y ya el autor sagrado aquí formula su dictamen como al final del primer episodio, ratificando la inocencia del protagonista malherido. En todo esto tampoco pecó Job. Y va a dejar el camino abierto al diálogo que viene a continuación y que veremos en el programa siguiente, porque en este ya no nos da tiempo. Job nunca pecó y, sin embargo, ha contraído una grave y repugnante enfermedad. ¿Cómo se explica esta situación? Esta es la pregunta del libro. Esta es la pregunta. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Continuamos dentro de 15 días y damos las gracias a nuestros oyentes por haber estado este rato con nosotros. Os recordamos que podéis escuchar estos programas en el blog latierraprometida.es. Podéis también pedirlos en el teléfono de Radio María 91 822 8010 o en la página web de Radio María www.radiomaria.es. Ahí podéis pedirlos o podéis escucharlos también en el podcast. Escribidnos al mail latierraprometida@radiomaria.es, que siempre agradecemos vuestros mails, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.